Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Navarro, soy licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Lingüística por la Universidad de Valladolid en España. He trabajado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad General Sarmiento y Universidad de Quilmes en Argentina, también en el CONICET como investigador de carrera y actualmente soy investigador asociado de la Universidad Estatal de O'Higgins en Chile. Me pidieron que hiciera un video sobre qué investigo y sobre cómo lo hago. Así que acá va. Voy a empezar diciendo que este video está destinado a estudiantes de pregrado, de grado y de posgrado, según el país, la etiqueta varía, interesados por temas de lingüística y por los estudios del lenguaje. Y esta primera aclaración me sirve como punto de partida porque si ustedes se encuentran en los primeros años de formación en lingüística en Latinoamérica o España, es muy probable que tengan una formación que es híbrida, en el sentido de que corresponde más bien a la etiqueta de las letras, porque responde a una mirada tradicional sobre los problemas del lenguaje correspondiente al siglo XIX de tipo filológica. Eso significa que los problemas del lenguaje se ven de manera articulada con problemas literarios, incluso con problemas históricos y culturales, como parte de un mismo interés. Y este paradigma híbrido, todavía no tan compartimentalizado respecto de lo que significan los estudios del lenguaje, continúa en la formación básica en lingüística en nuestros países y hace que en el siglo XX, por ejemplo, tuviésemos en la región investigadores como Ana María Barrenechea o Amado Alonso, que se formaron en ese paradigma y que eran expertos en un montón de temas dentro de la lingüística, en diferentes ramas de la lingüística, pero también eran expertos y muy reconocidos en temas literarios y en temas históricos. Entonces, esta formación híbrida es buena, es interesante porque nos da herramientas diversas, aunque lleva quizás demasiado tiempo tener una formación tan ambiciosa, pero tiene como problema que mantiene en su núcleo en tensión y muchas veces sin tematizarlo, sin problematizarlo, dos paradigmas de investigación, dos miradas sobre los fenómenos de estudio que son bastante distintos. Por un lado, la mirada de las humanidades y por el otro lado, la mirada de las ciencias sociales. Y eso hace, incluso hoy, que la lingüística tenga especialidades fuertemente ancladas en un paradigma de humanidades, como la glotopolítica, la sociología del lenguaje, la historiografía lingüística, luego tenga otro conjunto de subespecialidades en una posición intermedia, quizás más nutrida por las ciencias sociales, como la lingüística de corpus e incluso los estudios del discurso, y además tenga otras ramas mucho más vinculadas con las ciencias experimentales, ciencias duras, como el caso de la lingüística, de la psicolingüística. Recomiendo leer para abordar estas diferencias generales, que son muy orientativas para entender el campo de la lingüística, un texto clásico de Tony Becher, un epistemólogo que se llama Tribus y Territorios Académicos, está en español, traducido al inglés, y algunos trabajos del epistemólogo Mayton, de origen inglés, que trabaja concretamente con lingüistas y ayuda a pensar el lugar de la lingüística en estos diferentes paradigmas. Personalmente me ha llevado varios años darme cuenta de esta tensión en mi formación de base y llegar a la conclusión de que lo que hago corresponde a un paradigma de ciencias sociales. Así que esa sería la primera idea, la primera respuesta a esa pregunta de punto de partida. Yo hago investigación en ciencias sociales. Es decir, hago investigación en el mismo paradigma en el que investigan psicólogos, economistas, sociólogas, aunque por supuesto estas disciplinas también tienen sus subespecialidades con paradigmas distintos. ¿Qué significa hacer investigación en un paradigma de ciencias sociales, ¿no? En términos generales? Bueno, para responder esa pregunta voy a usar los textos que mencioné antes, junto con otros que me parecen importantes, como un texto clásico de Haswell, de la tradición norteamericana, otro texto muy clásico de Buba y Lincoln, que sirve para pensar estas cuestiones y que ha sido revisitado a lo largo del tiempo, y un texto más reciente de Levitt sobre investigaciones cualitativas en psicología. Investigar en ciencias sociales, en mi opinión,
significa en primer lugar investigar de forma colaborativa, con roles definidos, algunos más centrales, otros más periféricos, pero todos ellos legítimos, válidos y necesarios. Entonces, desde este punto de vista, uno debe distribuir los temas en equipos amplios y complementarios, y eso no es una limitación a la libertad creativa que tenemos como investigadores, ni tampoco puede generar sospecha de que se ha trabajado menos, que desde una mirada humanística podría resultar así, de hecho resulta así en innumerables ocasiones, porque hay una valoración enorme del trabajo individual y de la autoría individual. En segundo lugar, investigar desde ciencias sociales significa basar los hallazgos en datos empíricos. Y para poder basar los datos en hallazgos empíricos, un tercer rasgo sumamente importante es ofrecer metodologías que sean robustas, que sean sistemáticas, que sean explícitas, que sean rigurosas para la construcción de esos datos. Esto no corresponde solamente a metodologías cuantitativas. Al contrario, una metodología de tipo cualitativa, cuando es adecuada, cuando es completa, es larguísima. Casi imposible, de hecho, de publicar en la mayoría de las revistas disponibles. Y esto es así porque hay menores consensos y hay que explicar y justificar mucho más cada paso. De hecho, algunos libros muy influyentes de metodología de la investigación cualitativa plantean que un paper, un artículo, una investigación denominada cualitativa requiere en promedio 10 páginas más que un artículo cuantitativo para explicar la metodología que se siguió. Por otro lado, estas metodologías, si nos ubicamos en un paradigma de ciencias sociales, deben tener mecanismos de lo que se llama control de integridad. Hay otras denominaciones también para esto. Por ejemplo, en estudios cualitativos, los mecanismos de control de integridad incluyen estrategias como medir la confiabilidad interanalistas en su análisis en paralelo, consultar a expertos, auditar las codificaciones, es decir, la atribución de fenómenos a categorías, y además demostrar que los hallazgos se basan en datos, ¿no? Ejemplificando con fragmentos textuales, lo que se llama groundedness. Además, es importante considerar que nuestros aportes sean agregables, es decir, que discutan de manera explícita y sistemática con lo que se sabe sobre el tema en sentido amplio. Uno no es dueño de un tema específico en este paradigma, como sí sucede muchas veces en humanidades, y cuando uno investiga lo mismo que otro, ese otro u otra se ofende o requiere permiso, sino que, por el contrario, en ciencias sociales es muy importante hacer estados de la cuestión robustos y actualizados para entender cuál es nuestro aporte, para ver cómo nuestro aporte se inscribe en ese saber reciente y consensuado. Entonces, la segunda idea, para responder la pregunta que investigo y cómo, es que yo hago investigación colaborativa, hago investigación basada en datos empíricos, intento que las metodologías sean sistemáticas y con control de integridad para también intentar aportar hallazgos agregables a lo que ya sabemos. Pero aún no expliqué qué es lo que investigo ni cómo lo hago. Personalmente siempre me interesó el discurso, en particular el discurso escrito. Y digo discurso porque mi formación de base estuvo centrada en las tradiciones de los estudios del discurso y la lingüística sistémico-funcional. Entonces, el constructo teórico que usé para hablar de eso, de ese fenómeno, es el de discurso. Pero a ese objeto le faltaba algo en mi vivencia como investigador joven. Le faltaba una relevancia social, clara, explícita. Es decir, siempre sentí que mi investigación debía ser un aporte a la sociedad, una utilidad o aplicabilidad, si quieren, son términos que se usan, por oposición a una justificación que se base exclusivamente en los temas que los científicos pares de la misma subdisciplina definen como de interés. Recuerdo cuando postulé para ingresar por primera vez a la carrera de investigador en CONICET, me fue pésimo. Mi propuesta era investigar la escritura de abstracts en distintas disciplinas científicas para poder, con esa información, ayudar a científicos a publicar. Como les decía, no tuve éxito, no fui seleccionado, pero sí recuerdo que entró un investigador que investigaba la poesía cubana de los años 60, concretamente entre el 62 y el 71 o algo por el estilo, si no recuerdo mal. Y me preguntaba por qué un tema así sería un tema estratégico para que invirtiera el país en un sueldo
de un investigador de por vida, tenured, como sucede en CONICET. No lo entendí en ese momento y tampoco lo termino de entender ahora mismo. Más tarde insistí con mi proyecto y logré entrar, pero no porque fuera un tema estratégico, sino porque también era un tema que era validado por los pares y porque unos años después ya tenía más antecedentes, entonces los antecedentes fueron suficientes para obtener ese lugar. Entonces, eso requiere un debate más largo, pero voy a decir desde mi punto de vista que la tercera idea, para responder la pregunta, es que investigo temas aplicados desde una subdisciplina que podemos llamar lingüística educativa, y que busca tener una utilidad directa, aunque sea pequeña, para la gente. Es lo que Klein llama modo 2 de conocimiento, de construcción de conocimiento, un tipo de conocimiento contextualizado y aplicado en oposición a la investigación básica. Por supuesto que la investigación básica es fundamental para informar la investigación aplicada y esta distinción propia de las ciencias experimentales sobre todo se sostiene. Lo que a mí personalmente no me interesa como investigador es centrarme en problemas de interés puramente personal, por el puro interés individual de quien investiga o de un grupo acotado de investigadores que se justifican entre sí y se dividen temas por apellidos. En concreto, investigo la escritura en contextos educativos, de educación media y superior, y en contextos profesionales. ¿Pero qué significa investigar escritura? En una publicación próxima a aparecer por Routledge, proponemos que en Iberoamérica la escritura se investiga entendida como 6 tipos de constructos teóricos distintos para conceptualizar el objeto. Escritura como procesos mentales de producción textual, escritura como aprendizajes, escritura como productos textuales escritos, estáticos, ya producidos, escritura como prácticas sociales en las que participan las personas, escritura como formas de enseñar, como didácticas de la escritura, y escritura como programas o iniciativas institucionalizadas para enseñarla en contextos educativos. En nuestra investigación, esta que les comentaba, hallamos que predomina actualmente la conceptualización de escritura como práctica social, es decir, un interés por lo que las personas hacen y valoran al usar la escritura en contexto, así como un interés por sus concepciones individuales respecto de la escritura. Esta perspectiva actual del campo de los estudios de la escritura es interdisciplinaria porque necesita tradiciones teóricas diversas para poder interpretar sus datos, porque debe además combinar metodologías distintas y de forma creativa para dar cuenta de la complejidad del objeto. Entonces, la cuarta idea que quiero compartir con ustedes es que investigar la escritura implica adoptar una perspectiva teórica y metodológica que es de tipo interdisciplinario, complejo y también creativo, porque es epistemológicamente no aceptable hoy en día, al menos eso creo, postular que la escritura es solo una cosa o solo la otra, solo textos o solo concepciones o solo enseñanzas. Para terminar, voy a compartir con ustedes algunas investigaciones recientes que están publicadas, de forma tal que ustedes puedan acceder a los productos de estas investigaciones y ahondar un poco más en las perspectivas. Pero en particular me interesa, a través de estos ejemplos, mostrar metodologías concretas o preguntas de investigación concretas que he intentado responder en los últimos años con equipos diversos, por lo de investigación colaborativa, todos los trabajos son con más de un autor, respecto del problema de la escritura con una orientación de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. En una publicación publicada en 2020 nos preguntamos cómo era la presencia de la escritura en perfiles de egreso en 5 carreras a través de 10 universidades. Esta investigación la hice con 3 expertas en estudio de la escritura. Éramos 4. Codificamos cualitativamente las apariciones de la escritura, luego cuantificamos y usamos algunas herramientas de estadística descriptiva, comparamos carreras y universidades para tratar de identificar qué carreras e instituciones se hacían cargo de la escritura en sus graduados, ¿no? en los perfiles que prometían a sus graduados al terminar la carrera. Y además nos preguntábamos si existían contradicciones entre esos perfiles de egreso y los modelos educativos que proponían o pregonaban las universidades. Indagamos por último en qué tipo de concepciones sobre escritura aparecían, cuándo era que aparecían. Lo que encontramos fue
que la lectura y la escritura son invisibilizadas o tienen muy baja frecuencia en los perfiles de egreso. En general, cuando aparecen con una visión de tipo reproductiva y generalista, y además en 50 perfiles de egreso analizados solamente encontramos una mención de lectura y 5 menciones de escritura de manera explícita. Esta es una investigación sobre escritura en términos de curricularización e institucionalización con métodos mixtos, aunque fuertemente cualitativos. En otra investigación, publicada en 2021, nos preguntamos cuál fue el impacto de una iniciativa de enseñanza de la escritura. Esta investigación la hice con un equipo de biólogos. La propuesta didáctica se basa en enseñar a los estudiantes a auto y coevaluar sus escritos según una pauta de cotejo que se construye en aula antes de la entrega. Comparamos grupos que tuvieron y no tuvieron la intervención, codificamos cualitativamente y con mecanismos ciegos los productos textuales elaborados y los comparamos con herramientas estadísticas más sofisticadas que en el estudio previo. Lo que encontramos fue que los escritos mejoraron en todas las dimensiones trabajadas, salvo en los errores de sintaxis que aumentaron, lo cual se explica por algunas teorías de demanda cognitiva y además porque no trabajamos ese tema. Las notas que dieron los profesores mejoraron un poco, pero sobre todo desaparecieron los trabajos de mala calidad. Esta es una investigación de métodos mixtos e interdisciplinaria sobre impacto de enseñanza de la escritura disciplinar. En otra investigación, publicada en 2019, nos preguntamos cómo aparecía el sujeto que escribe en tesis de distintos niveles educativos y países, en una disciplina específica, ingeniería eléctrica. El análisis fue discursivo y cualitativo, aunque las ocurrencias se cuantificaron. Esta investigación la hice con un lingüista de Brasil, una colaboración internacional. Encontramos que el autor de las tesis desaparece completamente en tesis de pregrado de los distintos países investigados y es reemplazado principalmente por un mecanismo de despersonalización reportado en la bibliografía denominado metonimia. Pero, y esto es interesante, aparece un yo explícito en tesis de posgrado, de doctorado, como si la mayor experticia habilitara, en algunos casos, pocos igual, la personalización del discurso en las ingenierías. Esta es una investigación de métodos mixtos sobre textos, un análisis del discurso más clásico, aunque con apoyo de software de análisis cualitativo. Otras dos investigaciones, publicadas ambas en 2019, se preguntaron por las concepciones de estudiantes en distintos niveles educativos sobre la escritura. Una de las investigaciones se basa en una encuesta masiva, que tuvo más de 8.000 respuestas, a estudiantes de una misma universidad y análisis cuantitativo de las respuestas cerradas. Encontramos, por ejemplo, que 1 de cada 3 estudiantes que ingresa a la universidad cree que comparar es hallar coincidencias, solo coincidencias, pero que en contraste un estudiante que está egresando en más del 90% considera que es también encontrar diferencias. Entonces, la enculturación disciplinar y universitaria estabiliza una concepción distinta respecto de qué es comparar. En la otra investigación, en cambio, hicimos un análisis cualitativo de respuestas abiertas, incluidas las preguntas en ese mismo instrumento. La codificación se organizó por 6 áreas disciplinares de origen de los estudiantes. Y encontramos que los estudiantes que ingresan a la universidad, en este caso una universidad de élite, tienen concepciones bien informadas sobre qué es importante el escribir y cómo se debe aprender, lo cual va en contra de ciertos sentidos comunes respecto de la crisis de la escritura en los nuevos perfiles estudiantiles universitarios. Por último, en una investigación publicada en 2020 y con un gran equipo atrás, hicimos un análisis de tipo émico a partir de 45 entrevistas con estudiantes de un programa de inclusión en la educación superior. Realizar 45 entrevistas con estudiantes de diferentes lugares del país de un programa de inclusión en educación superior implica muchísimo trabajo y pudimos hacerlo porque tuvimos apoyo económico fuerte del Ministerio de Educación, en este caso de Chile, y un equipo de aproximadamente 20 personas en distintos puntos del país. Una perspectiva émica que mencioné recién significa intentar construir categorías emergentes que den cuenta de las conceptualizaciones de los sujetos que estamos investigando, es decir, que no sean a priori propuestas por los investigadores, como sucedía en otras de las investigaciones que mencioné. Lo que encontramos en este estudio es que los estudiantes de programas de inclusión en Chile participan en formas diversas y complejas de lectura y escritura fuera de la universidad, también en contra de un sentido común
que los conceptualiza como estudiantes deficitarios o con problemas o que no escriben, pero justamente en consonancia con ese discurso, los estudiantes al ser entrevistados valoran muy negativamente sus habilidades, sus competencias y su participación en prácticas. Estos ejemplos de investigaciones recientes y que pueden leer si quieren, están todas con acceso libre y gratuito, de alguna manera ilustran la respuesta a qué investigo y cómo lo hago, o al menos cómo intento hacerlo. Investigo en un paradigma de ciencias sociales, correspondiente a la lingüística educativa y los estudios de la escritura, de forma colaborativa, con equipos amplios, complejos y con roles diversos. Intento fundamentar las investigaciones en hallazgos basados en datos empíricos, ofreciendo metodologías que expliquen en detalle la lógica, los pasos y los instrumentos para construir esos datos, es decir, metodologías robustas, detalladas, sistemáticas y dentro de lo posible rigurosas, que puedan evaluarse a partir de controles de integridad, como los que mencioné, por ejemplo, la confiabilidad entre analistas distintos, para hacer aportes agregables a lo que se sabe, lo cual requiere varios estados de la cuestión que den cuenta efectivamente de lo que se sabe para que no pasemos por alto investigaciones realizadas. Esto en el marco de la lingüística educativa, como decía, que es una subdisciplina que busca construir conocimiento contextualizado y aplicado y que en el caso de la escritura en particular implica adoptar una perspectiva teórica y metodológica que es interdisciplinaria, que es compleja y que necesariamente es creativa porque el objeto de estudio es increíblemente complejo.